Bienvenidos al podcast Proyecto Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional. Un estudio de caso de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Bueno, hola y bienvenidos al capítulo de este podcast, Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional, un estudio de caso de la CUN. En este episodio vamos a hablar sobre los sistemas gráficos como instrumentos de investigación. Proyecto de Identidad Institucional CUN, recordemos, me presento, mi nombre es Andrea Carolina Camacho Yáñez, soy profesional en medios audiovisuales con énfasis en diseño gráfico, docente investigadora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Este episodio o esta temática también se trabaja junto con los investigadores William Ricardo Zambrano Ayala, Laura Camila Urrea Sepúlveda, Adolfo José Galindo Mesa y Helber Mauricio Bernal Moreno. Entonces, voy a explicar un poco el resumen de esta temática de este episodio. Los sistemas gráficos, tanto tradicionales como los nuevos sistemas gráficos digitales e interactivos, se convierten finalmente en herramientas potentes para investigar, comprender y visualizar. ¿Qué investigar, qué comprender y qué visualizar? Pues problemáticas complejas como las tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual, que en este caso pues es el proyecto que corresponde. Bien, esta temática nos lleva a la siguiente pregunta central. ¿Cómo pueden los sistemas gráficos y sus nuevas tendencias digitales e interactivas convertirse en instrumentos de investigación que fortalecen y hacen más potentes los métodos tradicionales de indagación? Esto se va a abordar mediante 3 dimensiones fundamentales. 1, que son los sistemas gráficos; 2, que son los nuevos sistemas gráficos digitales e interactivos; y 3, que son los instrumentos de investigación. Entonces, en ese orden de ideas, partamos de qué son los sistemas gráficos. Lo que ustedes están apreciando o lo que se puede entender en esta dinámica es que tradicionalmente y usualmente han sido estructuras visuales o son estructuras visuales organizadas que comunican información compleja mediante códigos, símbolos, líneas, espacios y relaciones icónicas. En otras palabras, son lenguajes estructurados que permiten: 1, organizar información de manera jerárquica y relacional; 2, representar conceptos abstractos en formas visuales comprensibles; 3, establecer conexiones entre diferentes elementos temáticos; y 4, construir narrativas visuales que comunican ideas, problemáticas y territorios. Lo que estamos viendo en el gráfico de la derecha es que usualmente están organizados como en mapas, que incluye cartografías, y hay una vertiente que también se llaman cartografías críticas, los diagramas de flujo, que pues como su mismo nombre lo dice, se pueden utilizar flujos o esquemas racionales. También se pueden utilizar tipologías. Otro tipo de gráfico también, otro tipo de sistema gráfico, son las cronologías. Entiéndase, líneas de tiempo, narrativas temporales, genealogías que utilizan árboles genealógicos, historias de linajes, procesos históricos, y los siempre usados pictogramas, que es una representación esquemática de conceptos mediante símbolos visuales. Ahora bien, ¿qué son los nuevos sistemas gráficos digitales e interactivos? Pues los nuevos sistemas gráficos digitales e interactivos amplían las posibilidades tradicionales, añadiendo una serie de dimensiones. ¿Cuáles? Una dimensión algo interactiva. eh, Usualmente el usuario navega, selecciona, modifica y construye significados en tiempo real.
Hay también una dimensión temporal, que son capas, animaciones, videos integrados que despliegan procesos históricos y cambios. Hay una dimensión sensorial que, que está o que la compone lo que llamamos la multimedia, que es la combinación de audio, video e imagen, accesibilidad y experiencia multisensorial. Hay también una dimensión colaborativa que lo que hace es que estas herramientas participativas logren un verbo maravilloso que se llama mapear o ese mapeo colectivo digital. En otras palabras, se está haciendo co-creación en tiempo real. También existe la dimensión algorítmica, que son análisis de datos, patrones emergentes y visualización de Big Data. Los gráficos o los que usualmente podemos entender como nuevos sistemas gráficos digitales e interactivos, pues es el mapeo colectivo digital, cartografías críticas interactivas, genealogías interactivas, cronologías multimedia, visualizaciones de redes, interfaces de datos, realidad aumentada y experiencias inmersivas. Hay herramientas online bastante interesantes como Maptionary o UshID, o plataformas de SIG participativas. También podemos encontrarnos con mapas que integran múltiples capas, por ejemplo, conflicto, resistencia, territorios y memoria, árboles genealógicos digitales con hipervínculos multimedia e historias ligadas, líneas de tiempo que integran fotos, videos, testimonios y documentos, grafos de conexiones, análisis de relaciones complejas entre actores, dashboards investigativos que permiten filtrar, comparar y explorar información, capas de información superpuestas al territorio. Como están viendo, es un gran flujo, pero recordemos que el usuario navega, interactúa, participa y pues sin duda alguna, si no lo hiciera de esa manera, no podría llamarse interactividad. Ahora bien, ¿qué son los instrumentos de investigación tradicionales? Son dispositivos, técnicas, metodologías y herramientas diseñadas para recopilar, organizar, analizar e interpretar información sobre un fenómeno, problemática o territorio. Los instrumentos tradicionales de investigación y particularmente los que se utilizaron en este proyecto de identidad Kuhn, pues fueron las encuestas escritas que no tienen otro propósito que recopilar percepciones de manera estructurada, en otras palabras, hacer un análisis estadísticos. También hay entrevistas semiestructuradas que exploran experiencias vividas y pueden llegar a ser con una narrativa o pueden llegar a tener narrativas más profundas. También están los grupos focales que captan consensos y conflictos simbólicos. También está el análisis de contenido documental, que consiste en categorizar discursos oficiales, identificar valores y misión. Y también está la estadística descriptiva, que son comparar percepciones entre grupos. Entonces, estos instrumentos entendidos de la forma tradicional, pues están experimentando con el auge de los nuevos sistemas gráficos una serie de limitaciones que quizás podrían explorarse en una investigación. Por ejemplo, las encuestas escritas pues dan datos fragmentados, hay una falta de contextualización y no captura del todo dinámicas territoriales. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, pues es difícil analizar patrones complejos y hay un registro manual que limita la visualización. En cuanto a los grupos focales, pues no se permite una visualización espacial de relaciones y generalmente pues se presenta un análisis cualitativo tedioso. En cuanto al análisis de contenido documental, digamos que siempre es un análisis lineal, no muestra conexiones entre elementos, no visualiza la estructura institucional y finalmente, en cuanto a la estadística descriptiva, pues terminan siendo números sin contexto y pierde significados culturales y simbólicos. Ahora bien, ¿cómo los sistemas gráficos se convierten en instrumentos de investigación? Es muy interesante porque de la mano de la interactividad, todas estas nuevas herramientas, de lo que tradicionalmente ha sido
elementos visuales tan interesantes como las cartografías o como las genealogías o como los dibujos o como las máquinas de sentir pensar. Los sistemas gráficos trascienden su función comunicativa tradicional para convertirse en instrumentos investigativos cuando, cuando estructuran información, es decir, cuando organizan datos dispersos en relaciones coherentes y analizables, cuando, pues, cuando visualizan lo invisible, o sea, hacen evidente lo que estaba oculto, las conexiones latentes, las tensiones no nombradas, cuando facilitan el análisis, en otras palabras, permiten identificar patrones, comparar elementos, mapear relaciones complejas, y cuando generan preguntas, es decir, cuando la visualización dispara nuevos interrogantes y líneas de investigación, o cuando llegamos a la triangulación de métodos, que es la combinación de datos cuantitativos, cualitativos y visuales en un único dispositivo. Entonces, digamos que los sistemas tradicionales, llámense cartografías críticas, genealogías de actores, cronologías multimedias, que usualmente utilizan instrumentos como encuestas y observación, o análisis documental y entrevistas, o análisis histórico y entrevistas, o análisis de contenido, o estadística descriptiva y encuesta estadística, podrían verse potenciados con instrumentos de sistemas gráficos como, por ejemplo, el mapeo colectivo de percepciones territoriales o el mapeo de relaciones institucionales en tiempo o una línea de tiempo con capas narrativas e interpretativas o una codificación visual temática o un análisis de redes institucionales o un dashboard exploratorio con filtros. Finalmente, el aporte de esta combinación de sistemas gráficos tradicionales o sistemas gráficos comprendidos o creados con un instrumento tradicional y un instrumento potenciado, es que pueden hacer una versión 2.0 o pueden llegar a más capas de información y por lo tanto llegamos nuevamente a ese maravilloso concepto que se llama mapear. Entonces, digamos que una encuesta de observación más un mapeo colectivo potenciado por un mapeo colectivo puede llegar a visualizar brechas espaciales entre identidad oficial y vivida, es decir, podría ser más latente la contextualización o contextualiza enlaces entre estas dos variables. Un instrumento tradicional como el análisis documental o las entrevistas más un mapeo de relaciones institucionales en tiempo, pues puede llegar a identificar nodos de poder, resistencia y apropiación simbólica, un análisis histórico, más entrevistas, más una línea de tiempo con capas narrativas. Perdón, podría conectar eventos históricos con percepciones individuales actuales. Un análisis de contenido con una codificación visual temática puede llegar a acelerar identificación de patrones. Una estadística descriptiva más un análisis de redes institucionales puede llegar a visualizar interdependencias, jerarquías, flujos de comunicación. Y finalmente, una encuesta estadística más un dashboard exploratorio con filtros permite descubrimiento iterativo, es decir, los usuarios pueden hacer preguntas al dato. Ahora bien, digamos que ¿por qué un proyecto, en este caso un proyecto que yo había propuesto, precisamente es el de los sistemas gráficos, cómo ha sido toda esta evolución, cómo ha sido todo este trabajo, cómo desde el diseño gráfico tenemos nuestras propias soluciones, acercándonos a una investigación-creación, pero desde luego desde una parte muchísimo más interpretativa y por supuesto muchísimo más visual, podía este proyecto ayudarle al proyecto de tensiones entre la identidad institucional a potenciar los instrumentos de investigación. Contextualicemos que la metodología convencional del proyecto institucional CUN se adoptó un enfoque metodológico mixto, eso quiere decir que era secuencial, que era explicativo, hay unos objetivos de investigación
general, que es como, o bueno, la pregunta de investigación general es qué diferencias existen entre la identidad institucional promovida oficialmente por la CUN y la percibida por su comunidad universitaria, y tenía tres objetivos específicos, o tiene tres objetivos específicos. Recordemos que usualmente en investigación a cada objetivo se le da un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, al objetivo específico 1, identificar los elementos clave de la identidad institucional promovida oficialmente por la CUN, le correspondía un método cualitativo documental, un instrumento, un análisis de contenido, y un resultado esperado era la identidad oficial categorizada. Al objetivo específico 2, caracterizar la percepción de la identidad institucional entre los diferentes actores de la comunidad, le correspondía un método cuantitativo, una encuesta tipo Likert, con un resultado esperado de percepciones diferenciadas, y finalmente un objetivo específico 3, que era analizar las brechas y factores que explican las diferencias entre la identidad promovida y la percibida, con un método cualitativo interpretativo, con un instrumento entrevistas y focus group, y con un resultado esperado de esa explicación de brechas. Como ustedes pueden ver, pues las técnicas y procedimientos fue de revisión documental institucional, una encuesta o encuestas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y grupos focales, y un análisis temático comparativo, mientras que apoyándolo, un proyecto apoyando al otro, es decir, sistemas gráficos apoyando y potenciando estos instrumentos de investigación, pues se puede llegar a unos resultados y hallazgos principales. El primero de ellos, que la cartografía crítica más la encuesta espacializa las percepciones. No solo podemos saber qué piensan, sino dónde y por qué. Una genealogía de actores y un análisis documental conecta responsables, decisiones históricas y actores claves con la construcción de identidad. Y la cronología multimedia más entrevistas integra tiempo histórico institucional con experiencias vividas individuales. También los pictogramas de codificación más un análisis temático cualitativo acelera identificación de patrones, facilita comparación entre múltiples entrevistas. Un diagrama de relaciones redes más estadística visualiza interdependencia entre variables, no solo correlacionales numéricas, sino relaciones significativas. Un mapeo colectivo participativo más grupos focales transforma focus group en co-investigación, y los participantes crean el instrumento y los datos simultáneamente. Finalmente, los dashboards o los dashboards interactivos más una encuesta más un análisis comparativo, pues permite una exploración iterativa. Esto es que cada usuario puede hacer preguntas específicas a los datos. Un hallazgo 2 también fue unas correspondencias específicas entre sistemas y potenciación. Por ejemplo, la encuesta estructurada, que usualmente tiene una limitación de datos fragmentados sin contexto territorial, y hay una dificultad para visualizar patrones complejos. Con ese sistema gráfico de las cartografías de percepciones se lograba transformar en georreferencias o georreferencia las respuestas, y visualiza clusters geográficos. Entonces la potencia alcanzada fue, sin duda alguna, identificar desigualdades espaciales invisibles en estadística y contextualizar hallazgos. De otro lado, pues el análisis documental, un análisis lineal de textos, difícil de integrar en múltiples documentos, en el que posiblemente no se llegase a visualizar coherencia interna, digamos que potenciada con una genealogía, organiza elementos en una tabla visual, conecta documentos en línea de tiempo, y la potencia alcanzada pues puede llegar a identificar contradicciones internas o demuestra evolución o estancamiento del discurso. Un instrumento tradicional como la entrevista individual, potenciada con mapas de narrativa temáticas, ubica cada testimonio en espacio relacional, codifica visualmente de qué estamos hablando, y pues así la potencia alcanzada es que permite visualizar convergencias y divergencias entre actores, identifica tipologías de experiencias. También un instrumento tradicional como el grupo focal, que genera muchos datos cualitativos, pero se convierte en una
en un análisis fragmentado, pues pierde contexto relacional. Digamos que potenciado con un mapeo colectivo más diagramas de relaciones, el grupo mapea relaciones mientras habla, hay una visualización simultánea y logra capturar unas dinámicas grupales, facilita síntesis colaborativa, genera productos usables inmediatamente. También la estadística descriptiva, entiéndase ANOVA, está caracterizada por números abstractos, pierde significados culturales, difícil de comunicar a públicos diversos, pero potenciado con una visualización de datos interactivas, le hace headmaps, gráficos, dashboards, convierte números en imágenes intuitivas y permite una exploración iterativa. Entonces, en ese orden de ideas, la potencia alcanzada es que democratiza acceso a resultados, facilita identificación de patrones e impulsa preguntas de investigación. Hemos llegado al final de esta temática. Las referencias pueden verlas ahí. FREIR, el proyecto Iconolab. Recordemos que también un gran agradecimiento. Hay un colectivo que se llama Iconoclasistas. Esto sirve de excusa, inspiración, pretexto para toda esta investigación acerca de los sistemas gráficos que sin duda alguna, no por estas herramientas digitales, al contrario, con muchísima más razón, potencializan la investigación, a veces son necesarias, son mejores y por supuesto han venido para ayudar y convertirse en los nuevos instrumentos de investigación. A todos muchísimas gracias. Los invitamos a continuar pues con las temáticas de este proyecto, muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego.
Bienvenidos al podcast Proyecto Tensiones entre la identidad institucional y la identidad individual de la comunidad educativa e institucional. Un estudio de caso de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN.